¿Qué nos dicen los documentos sobre la Colombia de hoy? ¿Qué secretos guardan los archivos de nuestras regiones? Esta es La Voz del Archivo, un espacio del Archivo General de la Nación donde exploramos las historias que construyeron nuestro presente a partir de los documentos que resguardan nuestra memoria. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. ¿Les suena familiar? Esa mezcla que escuchamos de fondo, donde la gaita y el acordeón se encuentran con la guitarra eléctrica, donde el tambor alegre dialoga con la batería, se ha convertido en un elemento identitario de la música colombiana en las últimas décadas. Le hemos puesto varios nombres: fusiones, world music y más recientemente nueva música colombiana. ¿Pero qué tan nueva es realmente? ¿De dónde viene esa idea de mezclar lo tradicional con lo eléctrico? En los años 60 y 70, grupos como los Speakers, Génesis o la Columna de Fuego ya estaban metiéndole rock a los ritmos de la costa y el Pacífico. Hoy, en la Memoria de la Nación, hemos invitado al doctor en Ciencias Humanas y Sociales David García González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y autor del artículo Tradición en Transición, genealogía de la nueva música colombiana en clave de rock. En este episodio vamos a descubrir que la novedad tiene raíces más profundas de lo que creemos, que la tradición siempre ha estado en transición. Bienvenido, profesor David. Muchas gracias por aceptar la invitación a la Memoria de la Nación. No, muchas gracias a ustedes y muy rico estar acá en este espacio para hablar de nuestra cultura musical en clave histórica. Y bueno, para iniciar con esta interesante conversación, me gustaría que nos contara qué lo motivó a investigar los orígenes de la nueva música colombiana desde la perspectiva del rock y no desde otros géneros más tradicionales. Pues el origen de esto fue mi tesis doctoral, que fue justamente sobre nueva música colombiana. El énfasis allí fueron grupos pues que todo el mundo conoce, particularmente Chucky Town, Bomba Estéreo, que hoy son pues todos unos referentes, ya no solo de la nueva música colombiana, sino de la industria musical nacional. Y en ese ejercicio doctoral pues me interesó claramente empezar a analizar la historia, es decir, cómo fue que se construyó, cuáles han sido las rutas de esto que se llamó nueva música colombiana. Y me di cuenta que muchos de estos músicos importantes venían justamente del rock. Doy como 2 ejemplos solamente. Simón Mejía de Bomba Estéreo venía de la escena de rock bogotano más underground y electrónico, y pues el mismísimo Carlos Vives, ¿no? Recordemos que a principios de los 2000 hizo este álbum que él mismo llamó El Rock de mi Pueblo. Él ha sido varias veces también como etiquetado con esta idea de el Elvis cienaguero, en un guiño clarísimo pues como a toda esta cultura rockera también anglo. Y además pues recordemos que incluso en los años 80, antes de él hacer digamos este tránsito hacia el vallenato tradicional con Escalona, él empezó su carrera musical haciendo rock. Él hacía covers de Charly García, por ejemplo, y tenía una estética de puro joven urbano rockero pues de finales del siglo XX. Realmente había muchos caminos que me llevaban al rock cuando empezaba a revisar estos eslabones de la nueva música colombiana, así como hay otros caminos que pueden llevar al jazz, sin duda alguna, y también a la música tropical. Entonces por ahí fue que empecé a tender este puente entre nueva música colombiana y rock en clave histórica. En su artículo también señala que la etiqueta nuevo, entre comillas, ha sido una constante en la industria musical colombiana. ¿Cree que esta categoría sigue siendo útil hoy o ha perdido su sentido frente a tantas novedades? Pues bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el mercado ha necesitado, sigue necesitando marcar sus productos, en este caso las mercancías culturales. Y marcar es básicamente distinguir lo que yo ofrezco respecto de lo que ofrece el de más allá y el de más allá.
E históricamente una estrategia que se ha mostrado como muy eficiente para esta distinción y para esta marcación es la novedad. En otros mercados todo el tiempo nos están diciendo, mira el nuevo iPhone, mire la nueva película del director tal, el nuevo disco de tal cosa. De ahí pues que era apenas lógico que apareciera esta estrategia de marcación de nueva música colombiana a principios del siglo XXI para referirse justamente a un conjunto de nuevas sonoridades, y yo creo que eso es importante. Sin embargo, de nuevo en este ejercicio histórico, pues me doy cuenta, y eso es algo pues que es muy fácil realmente también de constatar, que esa marcación en el campo de la música tampoco es nueva. O sea, en los años 60 ya teníamos lo que llamaron la nueva ola, que era básicamente otra forma de referirse al rock and roll. Recordemos la nueva trova cubana, la nueva canción latinoamericana, el bossa nova, por ejemplo, que en el mismo término trae de nuevo la marcación con lo nuevo. En rigor, no es nada nuevo apelar a lo nuevo en el mercado cultural y se sigue usando. Hoy, 2026, escuchamos cómo se sigue hablando, por ejemplo, de nueva ola del vallenato, el nuevo cine colombiano y cosas por el estilo. Yo creo que sigue siendo útil, sí, pero sobre todo para el mercado y tal vez para algunos consumidores. Entonces, pues pensemos si somos el tipo de escucha y de consumidor musical de plataformas que usa cada tanto esa pestaña cada vez más potente y cada vez más llena de contenidos también, que es la de novedades. Fijémonos que esa es una plataforma que lo que busca es una estrategia en últimas que busca conectar unas ciertas ofertas con unos ciertos públicos y unas ciertas audiencias. Entonces yo creo que sigue siendo útil, sobre todo para el mercado. Muy interesante lo que nos cuenta frente a este término de lo que son las novedades y bueno, esa conexión con las nuevas plataformas digitales. Y bueno, también en su artículo se habla de Humberto Monroy como una figura importante. Cuéntenos un poco cómo su trabajo con Génesis abrió camino para lo que hoy llamamos nueva música colombiana. Quisiera aprovechar este espacio para hacer una invitación. Yo no lo conocí realmente, pero pues invitar a todas las personas a que nos acerquemos a la obra de Humberto Monroy, un músico bogotano que realmente fue un referente. Muchas veces también llamado, aunque pueda sonar un poco antipática la etiqueta, como uno de los padres del rock colombiano, pero creo que esto marca realmente que fue una figura fundacional, que fue una figura que realmente abrió caminos, como tú lo decías ahorita en la presentación. Con Humberto Monroy tenemos toda una trayectoria de grupos, de varios grupos en realidad, con unas apuestas estéticas muy potentes. Entonces él empieza con los dinámicos, de ahí pasará a los speakers, que es toda una institución del rock y de la música colombiana, digamos. En los speakers se va a encontrar con otra figura que es muy importante y que yo me la topé también en mi trabajo constantemente, que es el baterista Roberto Fiori. Y después de los speakers, Humberto Monroy seguirá a Siglo Cero y finalmente en el 72, inicio de los 70, pues fundará Génesis, ¿no? Me di cuenta recientemente visitando algunas tiendas de discos en la ciudad que reeditaron en físico, particularmente en vinilo, pues por ese revival de hace unos años que estamos viviendo. Reeditaron varios de los discos de Génesis, pero también están en plataformas, lo vi ahorita, entonces pues esta es una invitación porque pues tristemente como muchos muy buenos músicos colombianos, Humberto Monroy murió joven en unas muy malas condiciones financieras. Dedicó su vida a la música, pero pues no tuvo las condiciones para poderse tratar al final una condición médica que tuvo. Para retomar esto que me planteas, yo creo que Génesis y la nueva música colombiana tienen una articulación muy importante. Pensemos como en un marco histórico, y esto varios investigadores, historiadores como Humberto Pérez lo han hecho notar, y es un primer momento del rock en Colombia que fue sobre todo como una época de imitar. Se trataba de sonar como, lucir como los Rolling Stones, los Beatles. Recordemos pues que ese es un momento en que muchos de los grupos primigenios pues del rock colombiano hacen covers, si bien en español, pero finalmente hacen versiones pues de estos grupos. Pero en un segundo momento, finales de los 60, principios de los 70, aparecen figuras como Humberto Monroy que dejan un poco detrás esta idea de la imitación y dan, llamémoslo así, como un giro hacia lo local, que se trata de mirar y oír más hacia adentro y menos hacia afuera del país. Entonces ahí aparece los Daro Boys, por ejemplo, los electrónicos, que ellos tienen este disco que se tituló justamente Tradición en Transición, que es, pues, yo quise hacerles un guiño y un homenaje a ellos con el título de este artículo. Malanga y Columna de Fuego, también un grupo que tú mencionabas allí. Entonces digamos que con Génesis y con estos grupos lo que tenemos es músicos jóvenes
que desde el rock empiezan a hacer diálogos con elementos rítmicos, armónicos, melódicos de diversos repertorios musicales del país. Es decir, estas fueron jóvenes que tempranamente, estamos en los 70, orientaron su radar hacia las sonoridades de la costa norte, pero también del Pacífico, pero también del área andina. Es decir, que en la música de Génesis hay muchos elementos indígenas, afro, etcétera. Me parece importante porque creo que con estos grupos lo que hubo fue como un ensanchamiento del país que cabía en el rock y de una manera relativa un cierto descentramiento también en la medida en que pues empezaron a mirar y a escuchar otras coordenadas y otras regiones del país. Muy interesante todo esto que nos cuenta, estos elementos que empezaron a utilizar estos jóvenes en esta época. Como usted nos venía comentando, habló un poco de la columna de fuego y bueno, esta conexión con ritmos afrocolombianos. Me gustaría que nos contara un poco cómo influyó esta mezcla en la escena musical posterior, incluso artistas como Carlos Vives. Otra vez quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer la invitación de que conozcamos la música de Columna de Fuego. Claro, fue un grupo fugaz, realmente allí aparece otra vez en la batería y en la percusión Roberto Fiorilli, entonces fijémonos cómo nos vuelve a aparecer por todo lado. Fue un grupo que duró poco, que se formó y muy rápidamente viajó a Europa a acompañar a Leonor González Mina en una gira que hizo particularmente en Europa Oriental y que grabaron muy pocos discos, hay muy pocos registros sonoros, digamos, de su obra, pero hubo y eran muy difíciles de encontrar, pero también me di cuenta que recientemente reeditaron por lo menos uno de los trabajos que grabaron en España. Se puede conseguir en físico con un poco de dificultad, pero ya está en plataformas y es muy fácil y entonces ahí queda la invitación. Ojalá se pasen, por ejemplo, por temas como la jauricamba, que en los 70 fueron muy importantes para los rockeros bogotanos y colombianos y que hicieron bailar a la gente en Europa. ¿Por qué creo que fueron importantes y qué influencia van a tener posteriormente? Primero ubiquémoslos, la columna de fuego está iniciando los años 70, que es el boom de lo que llamaron en ese momento el rock latino, es decir, Santana con este álbum clave que fue La Braxas, ¿no? Recordemos canciones como Samba Pa' Ti, particularmente Black Magic Woman. Incluso desde la carátula misma de la Braxas, lo que hay es como toda una resignificación de lo afrolatino. Entonces, el cuerpo afro, la sexualidad afro, por supuesto. Con Santana y en los 70 hay toda una erotización y como toda una espectacularización de lo afrolatino. Y eso es lo que va a hacer Columna de Fuego también un poco con su apuesta musical, cuando desde el rock, desde un formato global, va a tomar elementos, particularmente de la costa del litoral pacífico, va a dialogar con ellos, va a tender puentes, quiero insistir mucho en esta idea, y finalmente va a ser una música que va a atraer a los jóvenes para que bailen y rumbeen. Y este tridente de jóvenes rumbeando, bailando, experimentando con sus nuevas formas de baile y con su cuerpo, pues es lo que luego se va a decir tanto también de Carlos Vives. Recordemos que se dice como en los 90 puso a los cachacos pues a bailar ya un vallenato moderno. Luego con el tropipop se va a decir exactamente lo mismo, ¿no? Que fueron como repertorios pensados más para audiencias urbanas, universitarias, que querían bailar con esta música. Y pues pensemos lo que está pasando ahora mismo con el reggaetón, que vuelve a jugar con este tridente. Jóvenes rumbeando, explorando el cuerpo. Entonces yo creo que esto del cuerpo, de lo afro, del baile, de nuevo, tampoco es nuevo. Viene con estas exploraciones que encontramos allí en los 70, en los que además, pues, se populariza la píldora anticonceptiva, se populariza algo que, pues, a hoy nos parece tal vez mínimo y muy prosaico, como es la minifalda, pero que fue muy importante, pues, en todo como el descubrimiento del cuerpo de las juventudes de ese momento. Yo invito, por ejemplo, a que escuchemos esa canción justamente titulada La minifalda de los Corraleros del Majagual, pero que ojalá pudiéramos escucharla con los oídos de las generaciones que lo escucharon en los 70 y eso era realmente revolucionario. Yo creo que ahí es que viene una pista importante. Y bueno, profesor, usted también nos menciona que la juvenilización del mercado musical fue clave para el auge del rock. Me gustaría preguntarle si sigue siendo la juventud el motor principal de la innovación musical en Colombia. Es una muy buena pregunta, pero es difícil
Pensemos finalmente cuándo fue que la juventud logró ese protagonismo que hoy nos parece como tan natural en el campo político, pero también cultural y en el mercado. Y pues claramente fue en los años 60. Gracias al cine, gracias a las producciones culturales, la publicidad fue muy importante en esto. Y en los 60 la juventud empieza a asociarse con ideas y con imágenes de irreverencia, de rebeldía, incluso de belleza. Y pensemos pues que eso fue justamente lo que representaba el rock. O sea, el rock también llegó a la escena cultural en los años 50 y 60, justamente representando irreverencia, rebeldía, belleza, si se quiere, pues por lo menos en el mainstream del mundo anglo. Yo siento que en el siglo XXI esa relación se rompió, es decir, puede que en los 60 y buena parte de la segunda mitad del siglo XX la relación rock y juventud era clara, hoy no lo es para nada. O sea, para ser más claro, yo no creo que hoy el rock sea la música de los jóvenes. Basta ver un poco, pues bueno, cómo son las audiencias hoy, los públicos que van a Rock al Parque, que van a estos festivales o estos conciertos ahora cuando muchas bandas, que era pues casi imposible pensar que íbamos a ver en los 90 hoy vienen pues con una cierta regularidad y muchos de los públicos realmente son personas de más de 30, 40 años. Entonces yo creo que hay una clave importante en que el rock no es la música de los jóvenes, pero las personas jóvenes siguen siendo un motor fundamental de la industria musical y siguen, digamos, siendo un termómetro y un indicador de lo que va a pasar con la música popular mainstream, es decir, con lo que se va a popularizar. Para retomar la pregunta, yo diría como la juventud sí creo que es un motor de la industria musical hoy en día, pero no sé si es un motor de la innovación también. Y sobre todo porque la industria musical pues es muy conservadora en muchos sentidos. Tiende a ir a lo seguro, tiende a reproducir fórmulas y creo que tristemente muchas veces los artistas más jóvenes caen en este juego de convertirse como en copia de la copia de la copia. Entonces puede que eso se vuelva popular y masivo, pero no sé qué tanto de innovación y de interés quede realmente allí. Entonces ahí hay una ambivalencia respecto al lugar de la juventud hoy frente a la innovación musical. Y bueno, hablemos un poco del término nueva música colombiana, ya que usted en su artículo cita a Iván Benavides, este productor, músico y gestor cultural. Bueno, se indica que a Iván Benavides no le gusta este término. ¿Cuál cree usted que sería una mejor manera de nombrar este fenómeno? En realidad también hablé con varios músicos importantes, digamos, Carlos Iván Medina, Mario Galeano, por ejemplo, Juan Diego Valencia, y en general, pues como que hay un cierto consenso en que el término no da cuenta muy bien de toda la complejidad que hay detrás. Yo recuerdo que Iván Benavides me contaba algo que él había pensado y es, menos mal cuando apareció Bajo Fondo Tango Club, a nadie se le ocurrió ponerle nueva música argentina porque pues hubiera sido una etiqueta muy pesada que limitaba las posibilidades creativas y las audiencias pues que podrían llegar a interesarse en esa música. Yo creo que eso es muy importante. Cualquier etiqueta es por definición una manera de marcar y delimitar, ¿no? Ciertas cosas. En el caso de la nueva música colombiana, creo que es muy importante pensar que no estamos hablando de un género musical de ninguna manera, es decir, allí no hay como un denominador, algún patrón armónico, rítmico, algunas formas de arreglar muy particulares que compartan, sino que estamos hablando con la nueva música colombiana de una etiqueta súper elástica, muy difícil de coger, digamos, de asir que algunos han ubicado como históricamente su aparición en algún festival de jazz organizado por Antonio Arnedo por allá en los 90. El sello discográfico MTM en cabeza de Humberto Moreno fue muy importante. Por ahí hicimos un libro y un documental justamente sobre este sello y las emisoras universitarias también, particularmente la de la Javeriana y en su momento la de la Nacional también ayudaron como a la circulación y al posicionamiento de esta etiqueta. De lo que se trata, de nuevo, era, tenemos una nueva oferta, unas nuevas sonoridades, cómo posicionarlas y conectarlas con las audiencias que en ese momento pudieran interesarse por estas. Entonces aparece este término de nueva música colombiana. Muchos músicos, como decía, no les ha gustado, han intentado posicionar otros, pero definitivamente el mercado en medio y la industria en medio de su ser tan conservador y convencional, pues no ha querido ir a la fija y pues nueva música colombiana suena medio grandilocuente, ¿no? Pues como una gran apuesta detrás de eso. Yo creo que más que apostar por
llamarlo de una manera u otra, no quisiera hacer eso. Me parece más importante llamar la atención de lo problemático que puede ser que hagamos historia cultural de un fenómeno utilizando las mismas categorías del mercado sin reflexividad. Es decir, si las vamos a usar está bien. Se ha hablado, por ejemplo, de chucuchucu, ¿no? Y se ha hecho muy bien ya, por fortuna, la historia, digamos, de esto, que tampoco fue en sí un género como tan marcado, muy en relación con el sonido paisa, con discos fuentes, etcétera. El tropipop, esa historia está, por ejemplo, por hacerse también. Más que proponer una nueva forma de denominarlo, creo que la invitación es a que pensemos menos en las esencias y en las definiciones, qué es la nueva música colombiana y cómo limitamos de dónde a dónde va, y pensemos más bien en cómo se ha usado, cómo se ha construido, es decir, en las rutas que ha seguido esa nueva música colombiana. Correcto, profesor David. Bueno, lamentablemente ya vamos llegando al final. Me gustaría hablar un poco sobre los estudios de grabación como Ingeson, donde se habla que tuvieron mucha importancia. ¿Qué tanto han determinado la evolución de la música colombiana los espacios físicos y tecnológicos? Han sido muy importantes. Yo, digamos, no quisiera caer en determinismos, pero es indudable que sí traen una impronta de identidad, por lo menos en el siglo XX. Hoy puede que la cosa es un poco diferente. Por ejemplo, es muy difícil imaginarnos el sonido Motown por fuera de Detroit, ¿no? Es muy difícil imaginarnos todo lo que pasó en Memphis con el blues, el rock and roll, por fuera del espacio de Sun Studio, que es muy importante. O pensemos en los estudios de Grem de La Habana, pues más cerquita aún aquí en Colombia, Discos Fuentes, Ingeson. Es imposible pensar, digamos, como lo que ha sido el rock colombiano, primero con Ingeson, posteriormente, por ejemplo, con Audiovisión, que sigue siendo también pues, un lugar muy importante para la grabación. También se ha hablado un poco de cómo cada nueva consola, cada nueva reconfiguración y setup de la microfonería, por ejemplo, en Discos Fuentes, pues cambiaba necesariamente la sonoridad, abría y cerraba unas posibilidades creativas para los músicos. Se trata un poco de pensar en los estudios de grabación, no solo como el lugar donde se registraba, digamos, en piedra, en material, una propuesta sonora, sino también donde pues los músicos llegaban a crear y a dialogar con otros personajes como los ingenieros, los productores, y ahí es donde empieza a ser importante esto. No pues como con el ánimo de ser nostálgico, pero sí creo que lo que va a pasar a finales de los 90 con la apertura y claramente ahora en el siglo XXI es que hay una mayor globalización, una mayor facilidad de poder grabar en otro lugar del mundo, de poder ser masterizado y producido en otro lugar del mundo. ¿Y por qué queremos ir allá a grabar y a masterizar? Pues porque hay un sonido particular, una sonoridad que se asocia con lo que como debería sonar la música en el siglo XXI. Creo que inevitablemente eso homogeneiza y tiende a estandarizar, aplana, digamos, como la riqueza musical. Pues la invitación sería cuando escuchemos un disco que veamos que tiene el sello de Discos Fuentes, de Ingeson, de Grem, de La Habana, intentemos ver cómo hay una identidad, pues con los equipos que grababan, con las limitaciones que tenían, eso queda también marcado en la música. Y ya para finalizar, y bueno, a manera de reflexión, ¿qué debería tomar la industria musical actual de aquellos pioneros del rock colombiano que fusionaron lo local con lo global hace más de 50 años? Creo que eso también es difícil. Yo creo que primero, ojalá fuera menos conservadora, ojalá también fuera una industria, digamos, que apostara de manera más sostenida por mirar y escuchar hacia adentro, que fue justamente lo que vimos que pasó con algunos grupos y algunos músicos en los años 60 y 70, particularmente. Ojalá mirar y escuchar más hacia acá, hacia adentro y menos hacia afuera, o no tener todo el tiempo el radar pendiente de qué están haciendo arriba en el norte para replicar lo mismo acá. Si no, nos va a terminar pasando la historia de Humberto Monroy, que hicieron apuestas muy interesantes que cayeron un poco en el olvido y en muy malas condiciones económicas, o lo de Totora Momposina, que bueno, hoy puede que sea un nombre importante, pero recordemos que en los 80 nadie la conocía acá, que ya tuvo que irse del país y solo hasta que afuera fue reconocida, regresó y con mucha dificultad
empezó a posicionarse aquí en la escena musical nacional hasta volverse hoy la figura que es y por fortuna es reconocida. Creo que más allá de chauvinismos, pues la invitación sería que en este 2026 es un momento clave cultural y políticamente para escuchar hacia adentro, para escuchar lo que pasa en nuestras regiones, para escuchar lo que pasa en América Latina. Correcto, profesor David. Bueno, supremamente interesante este episodio que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio en el que descubrimos que detrás de los grandes éxitos que hoy suenan en festivales, pues hay décadas de experimentación, de encuentros entre costas y cordilleras, de jóvenes rockeros que decidieron escuchar su país y conectar lo eléctrico con lo ancestral y demostrar que lo tradicional podía ser moderno y que lo moderno podía tener raíces profundas. Muchas gracias por aceptar la invitación, profesor David García. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Que estén bien. Gracias a todas y todos por escuchar y sigan conectados con más historias de nuestra nación. Hasta la próxima.